Hola, ¿cómo están? Bueno, continuamos con nuestros encuentros de manera virtual. La idea de hoy es que trabajemos modelo liberal positivista. Lo vamos a hacer en dos encuentros, en 2 semanas de trabajo, la semana del 6 de abril, la semana del 13 de abril. Y lo que vamos a compartir ahora es la idea de cuestión social y positivismo dentro de la modernización del Estado argentino entre 1860 y 1920. ¿Por qué 1860? Básicamente porque a partir de 1860 se observa que el Estado argentino empieza a modernizarse, es decir, empieza a dividirse formalmente, si ustedes quieren, en poder legislativo, ejecutivo, judicial y separarse de la iglesia, que es otro requisito, por llamarlo de alguna manera, para que un Estado-nación sea moderno. Pero también la década de 1860 es importante desde el punto de vista que es la década donde empiezan las migraciones masivas. Es decir, que a partir de 1860 y durante todo el siglo XIX, más al entrado del siglo XX, la Argentina va a recibir una enorme cantidad de población, y eso sí se vincula también con la modernización del Estado, pero también se vincula con nuevas formas de problemas sociales que son expresiones de la cuestión social. Es decir, que si tomamos el concepto de James Morris, que aparece en el texto de Suriano, encontraríamos algo así como que la cuestión social es una totalidad de consecuencias sociales, laborales, ideológicas, que tienen que ver con la aparición de problemas cada vez más complejos, pertinentes a viviendas obreras, atención médica y salubridad, pero también agregaría formas de resolver esos problemas en relación a organización obrera y también intervenciones estatales. Para hacerlo de una manera un poco más ordenada, yo podría decir que la cuestión social tiene causas y consecuencias. La cuestión social tiene una forma diferente en distintos momentos históricos. Esa forma diferente en distintos momentos históricos le da a dar diferentes formas a los problemas sociales que surgen de ellas, que es la materia con la cual trabajamos los trabajadores sociales. En este caso, que estamos empezando a trabajar, las causas de esa construcción de cuestión social se vinculan con un Estado moderno que requiere de mayor población, y otro tipo de población, desde una perspectiva bastante racista, va a plantear la importancia de que venga población europea. Entonces, las migraciones tienen que ver con la construcción de causalidades para que se construya esa cuestión social. Y las consecuencias tienen que ver, por un lado, con más y nuevos problemas sociales vinculados con el hacinamiento, vinculados con la promiscuidad, vinculados con problemas de salud, vinculados con problemas de abastecimiento, y otros temas que vamos a mencionar más tarde, en términos de lo que podemos llamar, bueno, nuevos y más problemas sociales, como decíamos antes, pero también esos más y nuevos problemas sociales van a traer más y nuevas formas de intervenir sobre ellos. Y en ese punto podemos dividir en dos. Es decir, van a aparecer formas de intervención sobre estos problemas sociales a través de mutuales, a través de organizaciones obreras y también a través del Estado. De eso es lo que se trata el encuentro de hoy, y me parece que puede ser interesante verlo también desde una perspectiva histórica. Si agregamos esto que estábamos diciendo, hablábamos de causalidades. Pusimos como una causalidad importante las migraciones y la construcción del Estado moderno. Suriano le pone un poco más de complejidad, agrega 2 elementos más, y uno de ellos es el papel de la mujer. Es decir, que a partir de las migraciones y a partir de las transformaciones que genera el Estado moderno, a partir de que empieza a transformarse incluso la forma de trabajo, un trabajo que es un trabajo de servicios, pero que también va a tener algo de trabajo industrial o de producción, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, la mujer va a ser una mujer obrera, una mujer trabajadora que también va a participar muchas veces y activamente en muchísimos movimientos
sindicales, anarquistas y socialistas, y en otros, y va a tener un papel político muy importante. O sea que la mujer también va a formar parte de la forma de enfrentar los problemas sociales, de resolver los problemas sociales, no solamente desde lo asistencial, por llamarlo de alguna manera, sino también desde la resolución política de los mismos. Pero también la mujer va a tener un papel dentro de la casa y también se va a resignificar ese lugar de madre siendo muy diferente desde nuestro punto de vista con el que estaba previsto o el que se tenía antes de todo este proceso de construcción de Estado moderno. Ese sería el segundo punto que plantea Soriano: migraciones, el rol de la mujer o las cuestiones de género, diríamos en el lenguaje más de hoy. Y el tercer punto es un punto muy interesante, es el punto de la cuestión indígena. Es decir, posteriormente a la masacre del desierto, donde miles de indígenas fueron exterminados, también hubo sobrevivientes, y esos sobrevivientes se encuentran con sociedades tremendamente desestructuradas, ya prácticamente desestructuradas, que van a tener que dialogar, encontrarse con este nuevo Estado moderno y con estas nuevas formas de sociedad que se construyen a partir de estos cambios que va teniendo la Argentina de fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, la cuestión social argentina tendría tres componentes básicos, diría yo: las migraciones, los temas de género y la cuestión indígena. Tanto desde el punto de vista del problema, pero también desde el punto de vista de la resolución. De ahí lo interesante que tiene el concepto de cuestión social como un concepto que se va moviendo y va construyendo no solamente preguntas, sino también muchas veces respuestas. Siguiendo con esto, ¿dónde se manifiesta la cuestión social? ¿Dónde vamos a encontrar esos problemas sociales? Y lo vamos a encontrar en los migrantes, lo vamos a encontrar en la cuestión urbana, es decir, en la organización de la ciudad, ya la disposición de los barrios, ya la disputa por los territorios, ya lo que los higienistas empiezan a ver, el temor que generan ciertos barrios, la necesidad de intervenir policialmente o sanitariamente sobre ellos. Entonces tenemos la migración, en tanto la heterogeneidad de población, las conflictividades que eso trae, los problemas sociales que eso trae, la cuestión urbana en términos de organización del territorio, y agregamos un elemento más que es la cuestión obrera, es decir, la organización que en nuestro país es muy fuerte, muy interesante, muy potente y va a marcar todo el siglo XX, incluso la actualidad, que es un fuerte movimiento obrero, una importantísima participación de los trabajadores en la política sindical y en la lucha por los derechos obreros. Entonces tenemos migración, cuestión urbana, cuestión obrera, y esto va a traer también, como manifestación de la cuestión social, problemas de gobernabilidad a la oligarquía terrateniente, que es la que maneja el país hasta, digamos, la década del 20, hasta que asume Hipólito Yrigoyen en su primer mandato. Entonces, manifestación de la cuestión social: estábamos hablando de migración, estamos hablando de cuestión urbana, estamos hablando de cuestión obrera, estamos hablando de gobernabilidad, y obviamente las expresiones que ya mencionábamos antes en términos de manifestaciones, como pobreza, y un tema que genera mucho temor, que es el tema de las epidemias. Entonces, todo esto, con esta complejidad que estamos tratando de compartir y estamos tratando de organizar, va a ser entendido desde una lógica liberal positivista, con la cual vamos a dialogar más en el próximo encuentro, pero sí podemos aprovechar ahora para decir que es el positivismo como corriente de pensamiento hegemónica y el liberalismo como corriente de pensamiento económico en la economía, los que van a tratar de dar una respuesta bastante rígida, diría yo, bastante dura, diría yo, en función de qué se hace con esos problemas, cómo se los trata, quiénes son los que los portan, por qué los portan, etc. ¿Qué es lo que preocupa en
en términos de problema social, en términos de expresión de cuestión social, si vamos a grandes títulos o a grandes temas. Básicamente lo que preocupa es lo que yo diría es la matriz fundacional de las ciencias sociales, que es la idea de integración social. Lo que preocupa es que las sociedades se desintegren. En el discurso positivista hay una gran angustia, se puede llamar, si usar esa palabra, vinculada con unidades de integración social, que no tiene en cuenta que los sectores populares, que los sectores obreros, que los sectores urbanos, que los sectores más castigados, estaban fuertemente integrados y estaban integrándose en la lucha. Entonces, la tensión, integración, cohesión, y qué es integración y qué es cohesión, van a ser temas que empiezan a fundarse en este momento histórico, que es interesante tenerlos en cuenta porque los seguimos discutiendo hoy, y hoy siguen estando en la crónica policial, por ejemplo, o en la crónica general, en términos de integración, desintegración, aquellos que agreden la sociedad y aquellos que cuidan la sociedad. Es decir, eso también va a tener que ver con ribetes y con posiciones políticas e ideológicas. Esta idea de antisocial que uno puede escuchar en un canal de televisión o en una crónica policial ya está presente en las discusiones que podemos visibilizar con bastante claridad a principios del siglo XX, hace más de 100 años, ¿no? Entonces, la problemática de la cohesión social y la problemática de integración da como para que uno profundice de qué se está hablando cuando se plantea esa cuestión. Básicamente, como para ponerle un título, diría la integración de la sociedad. Las sociedades fragmentadas son las sociedades que más problemas tienen, y la falta de trabajo, por ejemplo, trae fragmentación social. Y eso ya lo planteaban los anarquistas, por ejemplo, a principios del siglo XX en nuestro país. ¿Cómo se intenta pensar esa forma de resolver la problemática de la integración social, de la cohesión social? Básicamente teniendo en cuenta que el trabajo es una forma de organización social. El trabajo organiza la vida cotidiana, incluso hoy se sigue conversando acerca de esa cuestión. Es decir, el trabajo es una forma de integración social y es un gran ordenador de la vida social. También el trabajo construye sentido y construye redes de sociabilidad. El problema que podemos encontrar en términos de problema social, si lo miramos en el principio del siglo XX, fines del siglo XIX, es que el trabajo es inestable, el trabajo es precario, el trabajo está fuertemente marcado por un liberalismo muy duro, muy parecido a la época actual. Entonces el trabajo ya no socializa, el trabajo ya no integra, el trabajo ya no cohesiona, el trabajo ya no da sentido, sino que la inestabilidad laboral es cuestión social. La ausencia de trabajo no es solamente un problema que tiene que ver con la persona que le falta el trabajo, la familia de la persona que le falta el trabajo, sino que es un atentado, si me permiten la palabra, con respecto a la cohesión de la sociedad. Es decir, el desempleo, si lo llevo a un lenguaje de hoy también, diría, no es un problema de la persona desempleada, sino que es un problema de toda la sociedad, porque atenta contra la integración de la sociedad y atenta incluso en función del sentido, el para qué nos constituimos como sociedad. Y vuelvo al 1890, 1900, vamos a encontrar con una gran inestabilidad en el mundo del trabajo. Entonces vamos a encontrarnos con que las organizaciones sindicales lo que van a pedir son estabilidad laboral, estabilidad con respecto a mantenerse en el trabajo, mantenerse dignamente en términos de salario, mantenerse dignamente en términos de horas de trabajo. La jornada de 8 horas de trabajo es una bandera de lucha de principios de siglo que se logra y bueno, después se va a ir ratificando a partir de leyes. Y las zonas o de la sociedad que tienen problemas de trabajo son zonas, no las ubicaría geográficamente, sino pensaría en relaciones sociales.
que están atravesadas por la falta de trabajo o la angustia que genera la posibilidad de falta de trabajo como zonas de desintegración social. Esto no significa que una persona esté integrada o no integrada. Es la sociedad la que integra, es la sociedad la que desintegra. Entonces, si nos ubicamos en los problemas sociales, ustedes estarán viendo que hay una enorme cantidad de problemas sociales. Habíamos hablado de problemas de salud, habíamos hablado de problemas de vivienda, habíamos hablado de problemas de hacinamiento, podemos hablar de problemas de prostitución, podemos hablar de problemas de delincuencia, podemos hablar de problemas de trabajo, podemos hablar de problemas vinculados con ausencia de derecho al trabajo. Podemos hablar de problemas vinculados con condiciones salariales precarias y lo dice el texto de Suriano, una fuerte irrupción del pauperismo, ¿sí? Una pobreza que se extiende. Sumados, si ustedes quieren, a los efectos de la Guerra del Paraguay. La Guerra del Paraguay es una guerra del siglo XIX. Es una guerra que trae una guerra tremendamente injusta desde su punto de vista, es una masacre del pueblo paraguayo que hace que, yo diría, diseñada por Inglaterra, que necesita las tierras de Paraguay para sembrar algodón, hace que 3 países masacren a un país vecino y hermano como es el Paraguay, 3 países que son Brasil, Uruguay y Argentina. La guerra termina, Paraguay queda destrozado, pero también quedan los que vuelven de la guerra del Paraguay. Y los que vuelven de la guerra del Paraguay son personas que han perdido su trabajo, vuelven con heridas de guerra, vuelven con traumas de guerra, vuelven como pueden volver, no hay mecanismos de retorno muy organizados, tampoco hay sistemas de atención para los que vuelven enfermos, incluso se piensa que la gran epidemia de fiebre amarilla que diezmó Buenos Aires en 1871 se debía a los soldados que volvían de la guerra del Paraguay, que ya traían esa enfermedad que se transmite por un mosquito, pero si el mosquito pica a la persona, se la transmite, que tiene la enfermedad se la transmite a otra persona y así sucesivamente. Bueno, estamos en una época de pandemia, así que está claro de lo que estamos hablando. Entonces, desde ese punto de vista, los problemas sociales y quienes los padecen se transforman en una amenaza para los sectores dominantes. Entonces, a partir de ahí, se van a pensar intervenciones vinculadas, diría yo, con el disciplinamiento y con el control de esos sectores dominantes. Y ahí surgen algunas contradicciones del proyecto liberal. Pero también el abordaje de la cuestión social en este contexto y desde esta perspectiva tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con el modelo liberal positivista. Y básicamente el modelo liberal positivista se expresa a partir de una forma de intervención que es bastante particular y muy típica de la Argentina, de la historia de la Argentina, que es el higienismo. Es decir, los que van a trabajar sobre esos barrios que se consideran problemáticos porque son focos de enfermedad, eso lo vamos a ver la semana que viene, y que son peligrosos, fíjense la palabra como se sigue usando, porque pueden atentar contra el todo social, los que van a llevar esa forma de disciplinamiento son los médicos higienistas. El higienismo va a organizar la cotidianeidad y va a ser bastante duro en el sentido de quiénes pueden y quiénes no pueden organizar esa vida cotidiana en términos de aplicar el poder de ese Estado liberal positivista, de ese Estado oligárquico, en función de esos que son considerados riesgosos o peligrosos para el resto de la sociedad. El sujeto de intervención, si pensamos en la estructura de modelos, sujeto de intervención, marco conceptual, modalidad de intervención, el sujeto de intervención del modelo liberal positivista, lo vuelvo a decir, lo vemos la semana que viene con más profundidad, es alguien que se lo considera incapaz
de resolver sus problemas básicos y básicamente como irresponsable. Entonces, si la persona que está en situación de pobreza es incapaz de resolver sus problemas y también es irresponsable, evidentemente que la modalidad de intervención sostenida por el pensamiento positivista para poder afirmar lo que estoy afirmando yo, va a ser bastante dura, va a ser disciplinar, va a tener que ver con una estricta organización de la vida cotidiana en términos, yo diría entre comillas, higiénicos, ¿no? Eduardo Wilde, por ejemplo, citado por Suriano, pero es un autor que nosotros trabajamos bastante en otros textos, un médico higienista de aquella época, va a decir: los trabajadores son incapaces por sí mismos de moralizarse, instruirse e incluso de conocer sus propios derechos. Fíjense cómo desde un discurso médico fuertemente marcado por el naturalismo, fuertemente marcado por las ciencias naturales, fuertemente marcado incluso por el racismo, se va a decir quién es capaz y quién es incapaz. Y eso lo vamos a estudiar. Hasta los rasgos físicos van a mostrar capacidades e incapacidades. El color de piel va a mostrar capacidades e incapacidades, y esto es algo que se viene arrastrando desde otra corriente de pensamiento previa al positivismo, que se llamó naturalismo, que se planteó como una forma de construcción de una idea de sociología o de estudio de la sociedad. ¿Cómo se aborda la cuestión social en los inicios del Estado moderno? Básicamente, decíamos recién, el modelo médico, pero también existe una institución vieja, fundada por Bernardino Rivadavia, que deja de funcionar durante la época de Rosas, llamada Sociedad de Beneficencia. Suriano plantea en este punto que está lo médico y lo filantrópico. Si le ponemos nombre, lo médico es el higienismo, lo filantrópico es la sociedad de beneficencia. Las estrategias de intervención tienen que ver con dos aspectos que son bastante claros. Uno es las medidas que surgen del Departamento de Higiene, que tienen que ver con aislar poblaciones, por ejemplo, con separar familias a partir de entender que hay incapacidad, y también con el disciplinamiento urbano. Hay una oficina, hay un lugar, una dependencia del Estado llamada de disciplinamiento urbano, que va a tener que ver con observar las tabernas, la moralidad, las buenas costumbres, todas esas excusas que se usan para llevar adelante disciplinamiento y control social en aquella época. Y como dato, que vamos a trabajar más adelante, las estrategias de intervención del higienismo articulan ambas cuestiones. La cuestión del departamento de higiene con el de disciplinamiento urbano, y avanzan fuertemente sobre la sociedad de beneficencia. La sociedad de beneficencia ya está en caída, ya está en decadencia, ya no se dedica a lo más importante que la generación del 80, este gobierno de la oligarquía terrateniente ve como problema, que es la salud, sino que se dedica a algo que todavía no es entendido como problema, recién va a ser entendido a partir del 1900, que es la niñez. Los hogares de niños van a quedar para la sociedad de beneficencia, y todo lo que tiene que ver con hospitales y salud va a quedar para este fuerte movimiento higienista, donde aparecen un montón de autores que son, diría yo, los mentores más importantes del positivismo. Le digo algunos nombres que vamos a estudiar: José Ingeniero, Ramos Mejía, el propio Eduardo Wilde, Pena. Hay un montón, una saga de autores que tienen mucho que ver con estas cuestiones. Muchos de ellos son escritores también. Y también es interesante mirar la literatura de esta época y de esta generación, donde siempre el inmigrante aparece como aquel que va a contaminar, aquel que va a traer el problema, aquel que va a generar la dispersión o la disolución de la sociedad, sea del sector social que sea. Hay una novela hermosa, muy bien escrita, por el Eugenio de Cambaceres, un gran escritor de la generación del 80, que se llama Sin Rumbo, que es la historia de un estanciero perteneciente a la oligarquía terrateniente,
que a partir de que se enamora de una cantante de ópera italiana, bueno, pierde el rumbo, pierde su fortuna y bueno, termina una vida totalmente pobre, miserable, disipada. Pero ahí se ve claramente, digamos, la visión que la generación del 80 tiene del inmigrante, sea, vuelvo a decir, de la procedencia social que sea. También la cuestión social va a ser abordada por organizaciones sindicales, por organizaciones obreras, por mutuales, es decir, el sindicalismo no se queda quieto. Y ahí podemos encontrar algunos interesantes orígenes del trabajo social. O sea, una persona tiene un problema vinculado con el trabajo, un accidente laboral, por ejemplo, que se transforma en problema social porque no tengo para comer, porque yo dejo de trabajar y no existen los seguros, y no existen las obras sociales ni nada por el estilo. O sea, ¿a quién recurre esa persona que ha tenido ese accidente laboral? Y va a recurrir a un compañero que va a ser un delegado sindical, y ese delegado sindical lo va a orientar. Ese delegado sindical va a ver si hay fondos del fondo de huelga o del propio fondo del sindicato para que se pueda sostener, o sea que está administrando recursos. Ese compañero lo va a vincular con algún lugar de atención donde hay médicos que no piensan desde el modo higienista, pero que sí podrían atender la dolencia que le produjo ese accidente de trabajo y tratar de ir acompañando todo ese proceso. O sea que trabaja con el problema social, trabaja con su sociabilidad y también trabaja en una gestión de recursos. En esa organización obrera de sindicatos y mutuales encontramos una fuerte influencia del anarquismo, del socialismo. También lo vamos a encontrar ahí como en forma de resolución de problemas en la organización barrial, la generación de estrategias de movilización, o sea, luchas, y también iniciativas parlamentarias que ya empiezan a hablar de derechos laborales que recién van a empezar a ser reconocidos mucho tiempo después, en 1943, cuando Juan Perón ocupa la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y después va a ser presidente de la Argentina, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, los anarquistas, el periódico tal vez el más importante, se llama La Cuestión Social. O sea que los anarquistas también están preocupados por los problemas sociales que ellos visibilizan, los visibilizan con su óptica ideológico-política, pero también no solamente denuncian la pobreza, hablan de la necesidad de búsqueda de bienestar de los trabajadores, hablan de otro tipo de condiciones de trabajo y de vivienda, pero también actúan en función de lograr mejorar esas condiciones a través de disputas políticas. También hay una discusión muy fuerte acerca de las causas de los problemas sociales. Y ahí también es interesante ver cómo, por ejemplo, el discurso oficial plantea que los problemas sociales que tiene asociado, digamos, Argentina en 1910, para poner una fecha, tiene que ver con la falta de control de la migración, tiene que ver con los conflictos obreros, tiene que ver con la criminalidad que genera esos conflictos obreros. Ese es el discurso oficial, es el discurso de la oligarquía. Y los anarquistas les responden como lo responderíamos hoy las ciencias sociales. No, en realidad estos problemas tienen que ver con la ausencia de trabajo, tienen que ver con la miseria, tienen que ver con la explotación. O sea, esas tensiones, fíjense cómo cambian en términos de discurso oficial según la época y según los actores que tienen mayor poder para difundir sus ideas. Bueno, con esto terminamos este encuentro de hoy. Esperemos que les sea útil. Nos seguimos viendo.